más con ustedes en Viviendo en la Centralidad de la Palabra. Continuaremos hoy con nuestra serie de profecías bíblicas en el Sermón del Monte Los Olivos, en lo cual también se lo conoce como el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Estaremos enfocándonos hoy en el enfoque, el retorno del gran Rey del universo, en lo cual les invito a abrir sus escrituras, sus Biblias en el libro del Evangelio ya mencionado, Evangelio de Mateo capítulo 24, el versículo 42 hacia el versículo 43, y nos dice de la siguiente manera la palabra del Señor en esta ocasión. Versículo 42 dice: Velad pues, porque no sabéis la hora que ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese la hora que el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría de minar su casa. Por lo tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estaremos enfocándonos en tres aspectos principales en esta ocasión, tres aspectos principales en lo cual conforma pues la enseñanza de esta conferencia que hoy estamos desarrollando en la plataforma virtual de Viviendo en la Centralidad de la Palabra. Y nuestro enfoque de hoy es: nadie conoce el tiempo del retorno de Jesús. Número 1. Nadie conoce el tiempo del retorno de Jesús. Número 2. Vivir alertas, vivir despiertos. Número 3. Preparados para el retorno del gran Rey y Creador del universo. Estos son los tres enfoques que estaremos hoy dando a conocer en esta ocasión en nuestra plataforma de Viviendo en la Centralidad de la Palabra, en lo cual en esta ocasión queremos centrarnos en este dilema de los acontecimientos que vienen marcando el mundo, la gran crisis espiritual en el mundo que se vive, con referencia a saber qué acontecimientos marcarían o qué suceso, qué señal marca pues el retorno de Cristo al mundo, el evento de lo cual todo mundo se pregunta en qué momento sucede el arrebatamiento. Todos los que son ya parte de nuestra plataforma virtual tienen noción y conocimiento claro con en qué momento y suceso tendrá lugar el arrebatamiento de la iglesia y los acontecimientos que marcarían a lo largo del mundo, o qué eventos son los sucesos que Jesús anunció que sucederían en el mundo. Y los discípulos le realizan pues, regresando a nuestra plataforma de la enseñanza del Sermón del Monte Los Olivos, en este capítulo que estamos estudiando, haciendo referencia al versículo 3 del mismo capítulo de Mateo capítulo 24, y dice: y estando él sentado en el monte Los Olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Son las tres preguntas a las cuales Jesús se dio el tiempo de responder en esta ocasión acerca de ¿qué cosa? ¿Cuándo sucederían estas cosas? Como ya tenemos entendido que en el año 70, Él hizo el anunciado para el año 70 la destrucción del templo, que era lo más sagrado, lo más santo para la nación de Israel. Un templo construido en 46 años de construcción, que pronto sería derribado dentro de un corto tiempo, de un proceso de años. Profecía que se cumplió con la invasión del Imperio Romano, que ya hemos estudiado y analizado esa parte, haciendo una referencia al recordatorio de las palabras de nuestro Señor Jesucristo con referencia a las interrogantes que los discípulos le habían preguntado de los acontecimientos que marcarían tales sucesos. Como tenemos claro, el templo fue destruido en el año 70 y no quedó piedra sobre piedra que no fuera derribado, como él lo menciona también en los primeros versículos del Evangelio de Mateo capítulo 24, del versículo 1 hacia el versículo 3, hace mención de la destrucción total, que dice: veis todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra
sobre piedra que no fuera destruido. Justamente el templo fue saqueado, todos los cimientos, porque se entiende que el oro que tenía el templo enchapado, tanto el techo como la parte interior de las paredes, ese oro se derritió y entrando en las grietas de las paredes o de la construcción, y así entonces en la búsqueda de la necesidad de extraer el oro que se había diluido dentro de esas grietas, los romanos cumplieron esta profecía ya anunciada por el gran Maestro y Señor Jesucristo y autor y creador del universo, que no quedaría de ese templo que demoró 46 años su construcción, piedra sobre piedra, que no fuera derribado. También le realizaron una segunda pregunta a los discípulos en referencia no solamente a la pregunta primera, sino ¿cuándo serán estas cosas? Él respondió cuando esos sucesos acontecerían. ¿Y qué señal habría de tu venida y del fin del siglo? Una pregunta complicada. ¿Qué señal habría de tu venida y del fin del siglo? Y ha sucedido que se han levantado muchos falsos profetas, gurús, iluminados, por ahí hombres que creen tener cierta verdad o que tienen la luz de la verdad y que ponen fechas, sucesos y acontecimientos que en tal fecha va a suceder el retorno de Cristo o en que tal evento va a anunciar ya el retorno del Mesías. Como hoy muchos predicadores vienen mojándose ahí en la plataforma virtual diciendo que la guerra de Ucrania y la guerra con Rusia y la OTAN del Tratado del Atlántico ya es un evento que anuncia ¿qué cosa? La segunda venida de Cristo o el arrebatamiento de la iglesia. Justamente la Escritura nos da una respuesta sólida con respecto a ello, ante tales advertencias o enseñanzas que han venido surgiendo alrededor del mundo acerca de los acontecimientos que marcarían su retorno por segunda vez. Si usted es parte de esta plataforma, entonces usted tiene una noción clara de las Escrituras, de cómo se ha ido desarrollando versículo a versículo este capítulo que estamos estudiando, de eventos que hablan aquí, que han sucedido ya en la historia, y hay eventos que aún se encuentran dentro del tiempo indefinido o del control soberano de Él, cuando Él determine retornar a este mundo. Hay eventos aquí que se han ya cumplido y son parte de un hecho histórico. Para los días de Jesús era una profecía, pero para nosotros ya es un hecho histórico de profecías cumplidas. Pero hay profecías aquí que aún están en el tiempo y están, ¿qué cosa? Dentro de la potestad soberana de Dios. Y cuando hago dentro de la potestad soberana de Dios, haciendo mención a esto, porque nuestro primer argumento se trata de que nadie conoce el tiempo del retorno de Jesús. Nadie conoce el tiempo del retorno de Jesús. Primeramente, contestando a este primer argumento, dice el versículo 42, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Es clarísimo el texto aquí donde hace nuestro Señor Jesucristo con sus propias palabras, introduce esta frase o esta expresión, que velemos. ¿Y qué está enfocándose exactamente con el término velar? Velar quiere decir, en el sentido más propio, significa renunciar al sueño de la noche. Renunciar al sueño de la noche para prolongar un trabajo o para evitar ser sorprendido por el enemigo. ¿Me dejo entender? Entonces, velar quiere decir estar apercibidos para el retorno del Señor por segunda vez al mundo. En otras palabras, ¿qué cosa es velar? Es estar en guardia. ¿Es qué cosa? Estar en guardia ¿contra qué?
contra todas las ofensivas, doctrinas, enseñanzas y falsas profecías y falsos mensajes, y ante el mundo relativista en que hoy nos encontramos, ante un mundo filosófico donde todo es relativo, no hay principios absolutos. Es el tiempo donde nosotros tenemos que dar respuesta ante nuestra fe a un mundo cambiante, y que más claro, donde los valores y los principios, donde la palabra de Dios se está tratando de disuadir, de desviar o de alejar de nuestras vidas como el centro y patrimonio y fundamento y pilar para nuestra fe, que es la palabra de Dios. Ante ese mundo que trata de someternos por medio de las nuevas leyes de la ONU, es que quiere decir que tenemos que mantenernos en guardia ante todas esas ofensivas que el mundo trata de someternos y de arrinconarnos. Es que nosotros demos respuesta contundente ante la situación que estamos viviendo. Es lo que quiere decir velar. Entonces, cuando nos habla de velar en el versículo 42, nos habla de una vigilancia, que es esperar, ¿qué cosa? Perseverantes. ¿El retorno de quién? De Jesús. ¿Es perseverantes en qué? En todo tiempo. A lo largo de nuestra vida cristiana tenemos que mantener la lucha ante las tentaciones y los conflictos y todos los ataques que podamos sufrir de nuestra fe. Es que nosotros permanezcamos perseverantes hasta que Él retorne. En otras palabras, Él no nos quiere perezosos, no nos quiere, ¿qué cosa? Vagos, ineptos, hombres, ¿qué cosa? Sin propósito en la vida, sin sentido en la fe, sino que nuestra fe está consolidada en la palabra de Dios, en la cual tiene, ¿qué cosa? El itinerario del tiempo con referencia a las cosas que han de suceder. Y nuestra fe está, ¿qué cosa? Consolidada en que Él un día retornará por segunda vez. Continuamos analizando este versículo 42. Entonces ya tendremos una noción clara de qué cosa es velar. Dice, porque velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero se han levantado muchos falsificadores de la doctrina histórica, historicista, de esa fe dejada, más claro, por medio del Espíritu Santo a los apóstoles, y a lo largo de estos 2000 años que han sucedido, los preapóstolos, los padres de la iglesia, tenemos la reforma, el puritanismo, la teología clásica, la teología moderna, la teología contemporánea. O sea, durante todos esos sucesos, el Espíritu Santo, a lo largo de esos periodos de la iglesia, el Espíritu Santo se ha encargado de preservar la esencia histórica de la doctrina, de la fe, de aquello que nosotros necesitamos conocer y saber, perseverantes hasta el retorno del Hijo de Dios al mundo. Es el Espíritu Santo que se ha encargado de que no sea manipulada, ni transgredida, ni dañada, ni socavada por ningún medio nocivo, sino que la esencia de la palabra de Dios se preserve de generación en generación para todos aquellos que han de creer en Él y esperarán su retorno y se encontrarán con Él en su segunda venida. Entonces, porque dice, porque nadie conoce el tiempo, nadie conoce la hora. Justamente, nadie conoce el tiempo, pero ¿qué respuesta tenemos a aquellos que dicen que conocen los tiempos y que saben cuándo es el retorno del Hijo de Dios? El libro de Hechos, antes de ir al libro de Hechos, vamos a mencionar en este mismo capítulo el versículo 36 del Evangelio de Mateo, capítulo 24. El versículo 36 nos dice lo siguiente: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Dice, el día y la hora nadie sabe. Eso quiere decir que ningún ser de la creación espiritual, de lo cual Dios creó, sabe en el tiempo de su retorno.
Pero hay por ahí algunos bulliciosos que se creen gurús, iluminados, que dicen en tal fecha o tal acontecimiento es la señal que marca el reloj del retorno de Cristo. Pero él hace aquí mención que no le ha sido revelado a ningún ser creado, ni a ningún hombre, el tiempo de su retorno. La pregunta es, ¿él sabía acerca del tiempo en que él iba a retornar? Sí, él sabía porque él era hombre 100%, pero era Dios 100% también. Él tenía las dos naturalezas. Y en su naturaleza divina él sabía el tiempo del retorno. Pero como estaba sujeto a obediencia, sujeto a un cuerpo humano, le correspondía glorificar al Padre. Y como le correspondía exaltar y adorar y reconocer al Padre en su naturaleza de hombre, él hace mención solamente que el Padre lo sabe. Eso quiere decir, cuando dice aquí que ni los ángeles conocen eso quiere decir que Satanás tampoco conoce eso. Satanás no sabe el tiempo del retorno del Hijo de Dios. Satanás está sujeto a obediencia a la creación de Dios, porque él es un ser creado, es un ángel creado por Dios. Entonces, cuando aparecen por ahí algunos gurús que hacen mención que ellos saben cuándo es el tiempo del retorno del Hijo de Dios, eso no quiere decir que ellos sepan, sino que están hablando por ahí a ciertos acertijos de adivinaciones por ahí, pero eso no quiere decir que tengan la verdad. O por ahí aquellos falsos predicadores que pueden hacer mención a esas cosas, porque nuestra brújula del camino hacia la patria, hacia donde nosotros nos dirigimos, se encuentra ¿qué cosa? Sujeta en las escrituras de la palabra de Dios. O sea, nuestra vida se sujeta a lo que la palabra de Dios nos dice a través de la escritura. Si nos salimos de ese marco, estamos enseñando falsas enseñanzas. Entonces, ¿cuándo empezó el fin de los tiempos? ¿Estamos viviendo el fin de los tiempos? Vamos a responder a nuestro segundo argumento: vivir alertas y vivir despiertos. Vivir alertas y vivir despiertos. Porque en el versículo 43 dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese la hora, supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría de minar su casa. Haciendo mención a esto, que el padre dice de familia, si supiese el tiempo del retorno, ¿qué cosa? De Cristo, haciendo un parafraseo, si nosotros supiéramos el retorno exacto del tiempo de que Él volvería, entonces todo el mundo se pondría al día en su fe, algo así. Y eso es lo que nos menciona aquí, que aquel hombre, padre de familia en casa, supiera que a qué hora va el ladrón a asaltar su casa, o qué día va a asaltar su casa, o qué mes, o qué año. Entonces él se prepararía para ese día, para aquel día, pondría sus cámaras, posiblemente se compra un arma de fuego, ¿no? Para de alguna manera frenar o reprimir al ladrón. Pero esta es una manera metafórica o figurativa que Jesús está haciendo por medio de esta retórica acerca de su retorno por segunda vez. Que hace ¿qué cosa? Que se va a hacer sorpresivo para el mundo, porque nadie conoce el tiempo de su retorno. Justamente, como les mencionó el versículo 36, solamente lo sabe. Y en el versículo 42 hace mención nuevamente: velad pues, porque no sabéis la hora que ha de venir vuestro Señor. Miren pues las expresiones que hace mención con referencia a su retorno. Pero ¿qué más nos alerta? ¿Cómo sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos? ¿Cómo les respondo a eso? ¿Estamos viviendo los últimos tiempos? ¿Acaso el caso de la guerra de Ucrania y la guerra con Rusia y la OTAN que conforman los Estados Unidos y Europa
representa ¿qué cosa? Ya una colisión final de los tiempos. Estamos en el fin de todos estos tiempos. ¿Cuándo empezó el fin de los tiempos? ¿Qué nos dice las Escrituras con respecto a ello? La Biblia en el libro de Hechos, el capítulo 2, el versículo 16, hace una mención muy interesante acerca del fin de los tiempos. Y les voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Hechos, el capítulo 2 del libro de Hechos, que hace una introducción en su predicación el apóstol Pedro acerca de un evento muy interesante que sucedió en un hecho histórico de la iglesia donde el Espíritu Santo se manifestó, pero él hace una mención interesante ahí en una de las palabras que él menciona por medio del control del Espíritu Santo. Y miren lo que dice en esta ocasión durante su predicación. El versículo 16, 2:16 de Hechos. Mas esto lo dicho por el profeta Joel. Y que en los postreros días, ojo con lo que dice, y que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Eso es lo que nos menciona en el versículo 16, que dice que en los postreros días o en los postreros tiempos el Espíritu Santo se derramaría sobre toda carne. ¿Y qué acontecimiento ocurrió ahí que el Espíritu Santo se derramó? Era una profecía cumpliéndose, dada por el profeta Joel, que anunciaba, ¿qué cosa? Que cuando el Espíritu Santo se derramaría, sería, ¿qué cosa? Un evento del fin de los tiempos. Entonces el fin de los tiempos, o los postreros días, empezó hace 2000 años, de acuerdo a la Escritura. Hace 2000 años, desde que Cristo fue introducido al mundo y se derramó el Espíritu Santo, desde aquellos días hasta nuestra era presente, estamos viviendo el fin de los tiempos. El fin de los tiempos no empezó con la guerra con Ucrania y Rusia, sino que ya empezó hace 2000 años de historia, que estamos viviendo el fin de los tiempos y va a terminar con la segunda venida de Cristo, en lo cual nos encontramos dentro de ese periodo de lapso de tiempo o dentro de ese paréntesis, me dejo entender, en el tiempo y el espacio que nosotros hoy nos encontramos, que dio inicio en aquellos días. Por eso dice que en los postreros días se derramaría el Espíritu Santo. Fue anunciado por Joel, y los postreros días que el Espíritu Santo se derramó fue después de la ascensión de Jesús. Cuando ellos estuvieron esperando en el aposento alto, el Espíritu Santo se derramó. Desde aquel momento estamos viviendo el fin de los tiempos. No sabemos cuándo Él retorna. Él hizo anuncios acerca de que habría guerras, rumores de guerras, terremotos, persecuciones. Y eso ha sucedido desde los días de Jesús a lo largo de la historia, y va a continuar la iglesia siendo perseguida, siendo torturada, como pasó en aquellos años con el Imperio Romano, donde fueron torturados, echados a las fieras vivos los creyentes, porque procesar y creer en Jesús. Eso nos anuncia que estamos viviendo tiempos previos al retorno de Cristo. Sí, pero todas esas cosas iban a acontecer desde aquellos días y van a continuar sucediendo hasta que Él venga. Todos esos eventos de guerras, terremotos, pandemias que Él menciona en el mismo capítulo 24, de pestes, hambruna. La ONU ha confirmado que hay más de 300.000 personas diariamente, 300.000 personas diariamente, que mueren por la escasez de alimentos. Eso es lo que dice más claro las estadísticas de la ONU en la actualidad. Entonces, estamos viviendo también hambres,
Todas esas cosas han sucedido a lo largo de la historia, va a continuar sucediendo. Pero ninguno de esos eventos, lo vuelvo a repetir, ninguno de esos eventos representa ¿qué cosa? La última señal de la segunda venida de Cristo. No. Todos esos eventos van a suceder porque es necesario que eso acontezca. Él lo menciona en el mismo libro del Evangelio de Mateo capítulo 24, a partir del versículo 4 hacia adelante. Entonces, ¿cuándo Él va a retornar? Como les digo, estamos viviendo el fin de los tiempos hace 2000 años y tendrá su finalización con su segunda venida. Entonces, ¿cuál es la señal de la segunda venida? La manifestación del Hijo de Dios al mundo. Cuando Él aparezca en las nubes, en poder y gloria, y este mundo sea destruido, este mundo pasará, todas las cosas sean consumadas, y la iglesia será transformada en ese momento, arrebatadas, porque el arrebatamiento es consecutivo a su segunda venida, no es antes, sino es consecutivo a la segunda venida de Cristo. Respondiendo a este segundo argumento acerca de vivir alertas, de vivir despiertos ante toda enseñanza por allí que pueda surgir o aparecer e intente socavar o mutilar los principios de nuestra fe. Nadie tiene el tiempo ni sabe los tiempos de su retorno, porque está sujeto a su sola potestad. Porque Él nos manda ¿qué cosa? Como le dice aquí, si aquel hombre supiera a qué hora va a venir su Señor, el ladrón, ese hombre pues se pondría alerta y se prepararía para darse su encuentro con el ladrón y no le asalte su vivienda, ¿verdad? Justamente Él también haciendo mención a ello, nuestro Señor Jesucristo en sus propias palabras, que nosotros vivamos despiertos, alertas para el encuentro con Él. Ante un mundo relativista, ante el movimiento del Jesús Mariposa, tanto por Netflix y otros predicadores que se vienen uniendo como Max Lucano y otros que vienen dando lugar al Jesús homosexual, promoviendo la apostasía y el engaño, nosotros debemos mantenernos alertas y despiertos ante todas esas enseñanzas mutiladoras y nocivas para la fe histórica y para la fe de cada familia y cada hogar que espera su retorno por segunda vez. Continuamos estudiando el versículo 44, que estaríamos respondiendo a nuestro tercer argumento, preparados para el retorno del Rey del Universo. Preparados para el retorno del Rey del Universo. 44 dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no lo pensáis. Otra vez haciendo mención al tiempo. Al tiempo. En los 3 versículos que hemos observado, hace mención al tiempo que nadie conoce esa hora, ese tiempo, ese día, ese minuto, o segundo, o división del átomo en que Él va a volver por segunda vez, sino que está, ¿qué cosa? En su potestad soberana, los tiempos y el espacio, porque Él es el autor, el que en el Génesis, en el principio dijo, más claro, sea creado, esa palabra es bara, o sea, Él dio la orden y el mundo fue creado, el tiempo fue creado. El espacio fue creado, la materia fue creada. Ese Creador, ese Señor, Él retorna por segunda vez. Alguien con su boca ha creado algo, usted da una orden y usted no crea ni una mosca. Es que por si alguien dice, yo declaro, esas son puras fascinaciones. O yo confieso, son puras fascinaciones. O sea, nadie crea nada ni decreta nada con su boca. Él es el que retorna por segunda vez. Y Él nos hace mención, pues estad preparados, porque dice, el Hijo del Hombre vendrá. Y cuando hace mención al Hijo del Hombre, está haciendo mención aquí que Él ya no viene como el Redentor del mundo,
como el Salvador del mundo, aquel Jesús que por amor al mundo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen cuando estaba en la cruz. Sino esta vez ya no viene con esa expresión de esas palabras. Esta vez viene con la expresión, con esta expresión, más claro, viene con el enfoque de traer juicio y destrucción a todos aquellos que se han opuesto a la verdad. Él viene a juzgar a la ONU, viene a juzgar a las cortes de Bruselas y a todas las cortes del mundo que promueven falsas doctrinas, que están contra su palabra, que rechazan su segunda venida, y todos aquellos que promueven el aborto, el relativismo, la mentira, el engaño, la apostasía. Él viene a juzgar a este mundo. Por eso hace mención a Hijo de Hombre, y eso es uno de sus títulos divinos. Títulos divinos que quiere decir que viene como Dios, que viene como Señor, que viene como el Rey, como el autor, el creador de este universo. Eso es lo que menciona, por eso también vosotros estad preparados. Preparados. Quiere decir que nosotros cada día salgamos del salero y penetremos en esta sociedad que está tratando de llevar la última batalla por la familia, los principios, los valores y la palabra de Dios. Entonces nosotros batallemos en contra de todas aquellas fuerzas que traten de oponerse. De esa manera que estamos haciendo, preparándonos y preparando a la gente para su retorno. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Hijo del Hombre, su título divino como deidad, como Dios. Él vuelve, Dios retorna otra vez al mundo, a todos aquellos que no han creído. Será un caos porque dice a la hora que no pensáis es la hora en que Él se manifestará. Y una de las citas que siempre cito es la cita del apóstol Pedro, en la epístola de Pedro, de segunda de Pedro. Epístola de segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice de la siguiente manera, con referencia a su retorno de aquel Señor que hace mención a su título divino, Hijo de Hombre. Es la misma expresión y las mismas frases que Él expresó, que Él viene en su deidad como Dios, como Señor, como Rey. Y miren lo que dice acá Pedro, pero el día del Señor vendrá como ladrón, lo antes ya mencionado, como cuando Él hace mención acerca del ladrón. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. ¿Qué hace anunciado en ese versículo? Que cuando Él se manifieste por segunda vez, y va a ser sorpresivo su venida, los elementos de los cielos y toda la materia que hay en este mundo pasarán por el fuego, serán consumidos por el fuego. Hace mención, ¿qué cosa? A la grandeza de Dios, porque este universo no puede contener a Dios, y Él viene a juzgar al mundo. Será terror, espanto, estruendo, caos, confusión, dolor, pánico, horror para todos aquellos que no lo esperan. Pero será noticia y triunfo para todos aquellos que vivan en la esperanza de un pronto retorno de Él. Es ahí donde los creyentes que estén muertos o que estén vivos, los que están muertos resucitarán para encontrarse con Él, y los que están vivos también serán transformados para encontrarse con Él. Pero el resto contemplará la destrucción y el juicio que viene a este mundo. Porque el versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debáis de vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurados para la venida del día de Dios? Ojo, del día de Dios,
el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Más claro no pudo ser aquí el apóstol Pedro. Muy poco que descifrar. Yo sé que podemos hacer todo un estudio de ese versículo, pero está haciendo mención a qué cosa, al fin del mundo. Y el fin del mundo tiene lugar en la segunda venida de Cristo, en su retorno glorioso del gran Rey del universo. Nuestro último argumento es que hemos estado tratando, preparados para el retorno del gran Rey del universo. Dios les bendiga a toda la audiencia que son parte de esta plataforma virtual de Viviendo en la Centralidad de la Palabra. Agradecido a Dios por ser mi amigo fiel, compañero, ayudador y Señor y Dios de mi vida, a quien le debo todo lo que soy y lo que puedo ser. Estamos aquí, aún en esta plataforma, en medio de tiempos difíciles, pero Él es el que nos lleva adelante hasta el momento en que Él se manifieste y nos encontremos con Él para el triunfo final, como Él venció en la cruz. Nosotros también estamos llamados a vencer. El maligno fue destruido en la cruz, fue vencido en la cruz. Entonces tenemos ¿qué cosa? El poder del Espíritu Santo, quien nos va a dar las fuerzas para vencer todas las adversidades que nos intenten persuadir a no terminar la carrera final hasta que Él retorne. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, a todos los que han sido participantes de esta plataforma en este momento, y que tu palabra ha traído vida y transformación a sus corazones. Tú traigas salvación a su vida. Salva y restaura a todos aquellos que necesitan de tu gracia, de tu palabra, que solamente tú puedes llenar y satisfacer y dar propósito y sentido a cada vida que en este momento están frente a esta cámara, que nos están viendo en los diferentes medios, sea por celulares o por medio de alguna transmisión vía radio. Seas tú trayendo salvación, transformación, vida eterna a sus corazones. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, quien es nuestro Dios y Señor, te damos las gracias. Amén y amén. Bendiciones.